A ver si no, esperamos un ratitito, no. Bueno, yo les quería, igual no avanzo mucho acá, yo lo que les quería marcar, mientras esperamos que ingrese el resto. Vieron que acá tenemos el radio, que no es no es la función, sino que acá hay que sumarle uno. En algunos casos quizás tendremos que restarle algo. ¿En qué caso le restaríamos en lugar de sumarle? cuando el eje de giro está arriba del eje X. Perfecto, ¿sí? Cuando está por encima del eje X, si hubiese sido acá en uno el eje de giro, ven que lo que hay que hacer es restarle, porque no es la función total, ¿sí? Sino que hay que restarle esa unidad. Por eso yo acá, quería volver acá en el método del disco, y ahora después vamos a ver otro para generalizarlo más, que acá lo que digo, bueno, es ponemos el radio que depende de X, va a depender de X en general, elevado al cuadrado. Entonces, ¿el radio cuál es? Tendremos que descubrirlo. Va a estar relacionado con la función, ¿sí? Pero bueno, tendremos que ver si es la función o si es la función más algún valor o menos algún valor, ¿sí? Dependiendo si estamos por encima del eje de las X o por debajo del eje de las X, ¿sí? Vuelvo acá al ejemplo. Bien, entonces, una vez que identificamos el radio, yo les aconsejo hacerlo de esta manera. Primero, tomar el elemento, no ir directamente a la fórmula, al método en sí para calcular el volumen, sino identificar el radio. Si quieren pueden tomar, bueno, el delta volumen, esta etapa la pueden saltear, pero por lo menos identificar el radio, ¿sí? Entonces después decir, bueno, va a ser pi por la integral entre a y b de la función más uno, ¿sí? Y escribirlo, no saltearse pasos, escribirlo de esta manera primero y después decir, bueno, pero la función ¿quién era? ¿Sí? Y fíjense acá el uso de los paréntesis, ¿no? Porque si no a veces estamos calculando algo que no es lo que queremos calcular si evitamos los paréntesis. Entonces tenemos paréntesis, acá habrá que desarrollar primero lo que está elevado al cuadrado es toda esta expresión, ¿sí? Todo el radio es el que está elevado al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Cómo lo resolverían A ver, esta integral. ¿Qué harían en este caso? ¿Qué es lo primero que podrían hacer? A ver, yo lo voy a Distribuir el escribir acá. cuadrado. Ah, acá lo que dije recién. ¿Cómo lo ¿Puedo distribuís el distribuir? cuadrado? Claro. Justamente, fíjense qué es lo que yo alerté hoy. Yo puedo hacer esto, Desarrollás el cuadrado. desarrollar. Ahora sí, quizás Ahora lo que sí. quisiste decir es Claro. eso, ¿sí? Esto, cuidado, que no es lo mismo. Son distintas estas cosas. No se distribuye la potencia con respecto a la sub. Sí, desarrollo el cuadrado. Y quizás antes, esto pueden hacer como cálculos auxiliares, para no volver a escribir siempre la integral, la integral. Uno puede llegar a tomar, a ver, esta expresión, que es el integrando que tengo acá. Vamos a dejarle primero los paréntesis como está, ¿sí? Y ahí capaz que la veo más limpia, mejor, no con los símbolos de integrar. Y ahí, bueno, desarrollo esto. Entonces, fíjense que primero puedo sacar ese paréntesis porque no me está afectando en nada. Ahí sí, lo dejo elevado al cuadrado. Esto lo puedo expresar para no complicarme tanto, ¿no? Con el desarrollo del cuadrado. Entonces acá yo puedo agrupar y esto se me convirtió en 2 más x cuadrado, todo elevado al cuadrado. Y ahí sí aplico el desarrollo. Digo, bueno, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Me quería detener en esto, por más que sea de práctica, es sencillo porque son errores que cometen, ¿sí? A veces hacen perfecto lo que es aplicar el volumen, aplicar el método, pero tienen errores medio graves, son graves, digamos, algebraicos, que no poder distribuir la potencia con respecto ni a la suma ni a la resta, ¿sí? Entonces hago este cálculo auxiliar, fíjense, en lugar de estar escribiendo siempre dentro de la integral, vuelvo acá, entonces lo vuelvo a escribir, digo, va a ser pi por la integral entre 1 y 2. Ahora toda la expresión la reemplazo por lo que desarrollé aparte, ¿sí? Ese desarrollo. Es más, incluso pueden hacerla como indefinida, si quieren también como un cálculo auxiliar. Y bueno, y ahí después sigo trabajando, ¿sí? Y llego al resultado. ¿Se entendió? ¿Sí? Fíjense que en este caso no quedan integrales complejas, no hay que aplicar, hay veces que van a tener que aplicar métodos, en estos casos, en estos ejemplos no hay que aplicar ningún método, y hay que tener cuidado simplemente en los desarrollos, en cómo poner las expresiones. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Preguntas? No, Fabi, en el chat no. Bien. Ahora vamos a ver el método del disco, pero con una sección hueca, ¿sí? Yo acá, a ver, voy a ver acá que habría algunas otras.
¿Qué pasó? Había chequeado todo antes de entrar que estuviera activo. Se te corta, Fabi, un poquito. Ahora ahí sí se activa. Voy a saltar. Acá tenemos este 1 y en el gráfico que está a la derecha, está un poquito, bueno, la que gira es la que está encerrada Todavía no entre vemos A y nada, B. Fabi. Podemos llegar a considerar que esto es Ah, A. ahí. Ah, ¿no? Ahora sí. Ah, No se bien. veía nada. Ahí está. Ah, bien. Entre 1 y 2, ¿sí? Tengo la figura 1, la que está a la izquierda, se ve la sección plana. En este caso es esta que está en verde, sombreada en verde, y está entre dos gráficas, entre una función f y una función g, ¿sí? Esa es la que gira. En el gráfico 2 se puede ver en forma esquemática, nada más no está en 3 dimensiones, pero para que ustedes vean que es una sección hueca, ¿sí? ¿La alcanzan a ver? Entonces, cuando yo tome un elemento diferencial, ya no va a ser un elemento, un disco completo, ¿sí? Sino que va a ser, a ver, si yo lo estoy mirando de frente, pensé que había dejado otro dibujo acá, ¿sí? Si yo lo miro de frente, ahora lo voy a dibujar acá, ¿sí? Lo que tengo es esta sección hueca. ¿Lo ven? ¿Sí? Lo estoy mirando de frente. Miro del frente, entonces esta sección hueca la estoy dibujando acá a la derecha, ¿sí? Vista de frente. Para que podamos identificar bien, ¿sí? ¿Cuál es el área de esta sección? A ver qué les parece. ¿Cuál es el área de esta A sección? ver. Si yo tengo ¿O verde? un radio, sí, lo verde, pero yo tengo, Sí. vamos a llamar acá, un radio interior y tengo un radio exterior. ¿Sí? Así como antes ustedes me dijeron que si yo tenía esta sección circular completa, ¿sí? Y teníamos un radio de esta sección, habíamos dicho que el área de esa sección era igual a pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Ahora quisiera saber cuál sería el área de esta otra sección que yo puse acá, que es una sección hueca ahora. Sería el área del radio más grande menos Sí, el área del radio más chiquito. perfecto. Entonces yo lo podría escribir como pi, voy a escribir con negro para que no quede todo tan rojo, pi por el área más grande, vamos a ponerlo acá, sería toda esta, ¿no? Todo completo. Entonces yo, ¿cómo lo llamé ahí a ese radio más grande? Sería todo esto. Radio exterior. Radio exterior lo llamé. Entonces vamos a poner pi por radio exterior al cuadrado. Y a esa le voy a estar restando la sección interior, porque lo que quiero es esto que está acá, sacárselo, ¿no? Entonces le voy a restar pi por el radio interior elevado al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa sería el área de la sección circular. ¿Sí? Sería un disco con un hueco. Entonces, en ese caso, vamos a hacer lo mismo. Si yo tomo un elemento diferencial, acá no dibujé más nada. Si yo tomo un elemento acá, voy a marcarlo en rojo para que sea mejor, un delta, ¿sí? Delta X acá. Ahora lo que voy a tener que identificar, voy a hacer una partición, voy a poder sumar todas esas secciones, y ese delta volumen, habíamos dicho que era el área de esa sección que habíamos identificado recién, que era pi por radio exterior. Fíjense que yo esto lo puedo resumir y escribirlo así, puedo sacar pi factor común y escribirlo como radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado, ¿sí? Entonces puede ser pi por radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado por el espesor de esa sección. ¿Cuál sería el espesor de esa sección? El Te ancho. quedó, El delta Delta X, X. ¿sí? Ah, te quedó el Delta X. cuadrado afuera, Fabi, del radio interior. Ah, le puse el paréntesis, sí, a ver. Gracias, Estela. Ahí está. Y lo llamamos delta X sub i, porque sería el de uno de estas particiones,
¿sí? ¿Cómo hago para calcular el total? A ver el mecanismo, a ver si ustedes me lo pueden ir diciendo. ¿Qué tendría que hacer yo? Un volumen aproximado, en principio, sería la sumatoria desde 1 hasta n de esos delta volúmenes, ¿sí? Que voy identificando. Y esos deltas volúmenes vamos a poner la expresión que tiene. Pero antes de hacer eso, vamos a ver bien, ¿cuál es ahora el radio exterior? Voy a marcarlo acá en la gráfica. A ver, voy a borrar un poquito todo el rayado que hice, voy a volver a marcar acá. El volumen que estamos analizando acá, ¿sí? Que tiene espesor delta X, y voy a identificar entonces el radio exterior. Lo marco, lo acoto acá a un costadito. Ven que hago esta línea, esta altura. Giro al elemento más cercano, es el radio. Y el radio interior, lo marco acá directamente, va a ser desde el eje de giro al elemento más cercano. ¿Sí? ¿De quién depende el radio exterior? A ver si me pueden decir. ¿De quién depende el radio exterior? ¿Con qué función está variando? ¿Hasta dónde va? ¿Hasta cuál de las dos funciones está yendo? Desde el eje de giro al elemento más alejado. Fíjense que en todos los casos, desde el eje de giro al más alejado. Desde el eje de giro al más alejado, si cambio el lugar. ¿Hasta dónde estoy llegando? ¿Hasta qué función? Hasta la función f de x. ¿Sí? Y el radio interior. ¿Hasta dónde estoy llegando ahora con el radio interior? ¿Hasta qué X. función? Hasta la función g de x. Entonces el radio interior es la función g de x. Fíjense que otra vez lo mismo que hoy. En este caso, como el eje de giro coincide con el eje de x, son directamente tanto el radio exterior como el interior, son las funciones, ¿sí? Pasaría lo mismo que analizamos hoy. Si el eje estuviera desplazado, va a modificarse, ¿sí? Tendré que sumar o restar dependiendo de dónde esté ubicado el eje de giro. Entonces este delta volumen lo vamos a escribir más detallado, basándonos entonces de que sería el radio exterior, dijimos que es la función, en este caso era del psi sub i, ¿sí? Elevado al cuadrado, menos el radio interior, que es la otra función, evaluada en ese punto intermedio de ese intervalo, me quedé corta con espacio acá, por el delta x sub i. ¿Sí? Entonces cuando reemplazamos acá, sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de esa expresión, de pi por el valor de la función elevada al cuadrado, Si por ahí poner el corchete así, sí. Porque el otro sí, parece que fuera el sig sub menos, i al cuadrado. sí, la función elevada al cuadrado, ¿sí? Por el delta xi. Entonces el volumen a qué va a ser igual, para poder poner igual y no aproximado. Acá quizás vamos a poner una llave para que se vea mejor. ¿A qué va a ser igual al volumen? A A ver. la ¿Qué me integral faltaría entre agregar? A y B Claro, pero bueno, de yo Y tendría que antes, y hacer antes de un eso, pasito antes. claro. Un pasito antes. Vamos a poner el pi acá. Vamos a volver a escribir esa expresión. Hoy lo escribimos, Está El perfecto lo que estás límite. diciendo, el límite. el Está límite. perfecto lo que habías dicho. Vamos a ir un poquito más atrás para que le queden bien todos los conceptos teóricos y cómo es que llegamos a esa definición delta x sub i. Entonces lo que hacemos es incorporarlo entonces al límite, ¿sí? Cuando la norma de la partición tiende a 0. Entonces decíamos que el límite con la sumatoria junto con el delta x, ahora sí se me convierte en lo que acabas de decir, que es la integral entre a y b, ¿sí? De pi por la función de x elevado al cuadrado menos la otra función elevado al cuadrado, que sería el radio exterior menos el radio interior. Voy a poner llaves acá, ahora lo vamos a simplificar un poco. ¿Qué podemos hacer entonces? Sacar el valor de pi afuera para no hacernos tanto lío con llaves y corchetes, entonces nos va a quedar pi por la integral entre a y b de la función que está por encima, podemos pensar, ¿sí? El radio exterior
menos el radio interior elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto les vuelvo a decir lo mismo, como en el anterior yo lo simplifiqué y les puse el radio en general de X, en este caso por ahí a veces lo podemos escribir para ponerlo más genérica, porque tengamos que identificar cuál es el radio, la podemos escribir de esta forma, poner que es pi por la integral entre A y B del radio exterior, que va a depender de X, porque va a estar dependiendo con alguna de las funciones que está elevado al cuadrado, menos el radio interior, que también dependerá de X, o no, ¿sí? Dependiendo cómo sean las funciones, que está elevado al cuadrado. ¿Sí? Esta sería la forma más general. Entonces, lo que tienen que identificar en estas secciones huecas es cuál es el radio exterior y cuál es el radio interior, ¿sí? De esa figura. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda con este método? En el chat no han escrito nada, Fabi. No, profe, se entendió. Por ahí vamos a un ejercicio y Bueno, por ahí les vamos. surgen las dudas. ¿Se entendió? Vamos a un Sí, sí. ejercicio, ¿sí? Fíjense en este ejercicio, que volví a marcar, por eso yo lo cambié, como lo expliqué la otra vez, me había quedado este arandelita, me había quedado en otro en el ejercicio. La vez pasada lo expliqué junto con Con el ejercicio. Entonces acá tenemos, nos dan dos funciones. Acá en este caso, para encontrar este punto, nos están dando una función que es y igual a x, la voy a extender un poquito más. Esta sería y igual a x, y la función x al cuadrado. Entonces lo que me están pidiendo es la región esa celeste que gira en torno al eje x en este caso, que es una sección hueca, ¿sí? Entonces identificamos al elemento, a uno de esos discos, ¿sí? Que le ponemos el espesor delta x. Entonces ahí tenemos que identificar, bueno, cuál es el radio exterior, ¿sí? Lo marco, a ver dónde se ve mejor, por ahí acá. Voy a cambiar el color, me parece que no se está viendo muy bien el verde ahí. El radio exterior desde el eje de giro hacia el elemento que está más alejado, lo vamos a llamar radio exterior, y el radio interior, que va a ser desde el eje de giro al elemento que está más cercano, radio interior, ¿sí? Entonces, el radio exterior, ¿a quién sería igual? ¿Hasta dónde estoy llegando? Al valor funcional en I igual a X. Igual a x. Entonces, el radio exterior sería x. Y el radio interior, X cuadrado. X al cuadrado. x cuadrado. X al cuadrado. ¿Se dan cuenta que ven que es importante hacer este análisis siempre, identificar? Y después directamente uno lo puede mirar acá también, ¿no? Tenemos, bueno, el radio interior y el radio exterior. Acá había vuelto a poner la sección para que la fuéramos analizando, pero bueno, se ve que ya lo entendieron bien. Entonces, ¿cómo sería? ¿El volumen a qué sería igual? A ver ahora, ¿qué integral planteo? ¿Se acuerdan la fórmula? La voy a escribir acá. Y por la integral entre 0 y 1 ujú, Bien, bien. del I igual a X sería Claro, al y en lugar de cuadrado. poner y igual a x, ponemos x, ¿sí? Ponemos x. Si vos identificaste bien, digamos, acá vos pones, es importante que te quede bien, que el radio exterior es x. Si vos lo escribiste aparte, no es necesario que después vuelvas a escribir la fórmula general, ¿sí? Ya vamos a entender que decís, bueno, va a ser el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado. Acá hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con paréntesis, corchetes, para que me quede bien identificado todo, ¿sí? Fíjense que acá el radio interior era este, ¿no? Porque con los cuadrados nos empezamos a hacer lío. Fíjense que acá justo la función es x al cuadrado. Entonces, este era el radio interior, el radio exterior, perdón, el radio exterior era x, por eso lo estoy elevando al cuadrado, y el radio interior era x cuadrado. Entonces, por eso este es el radio interior. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se Sí, entiende. sí. Bien, acá hay que hacer los pasos algebraicos, no son integrales muy complejas. Al valor, al número que yo llegue como resultado, va a ser entonces el volumen de esa sección que giró en torno al eje X. Bien, ¿se animan entonces a que hagamos no sé si Estela querías ver que veamos algo de la práctica o vamos al otro método? Por ahí podríamos ver lo de las prácticas, lo que son A ver, las secciones pintaditas. sí, sabes que yo acá no la mandé para acá la práctica, a ver, me Pero fijo lo tengo en... yo en la de en área. Fíjate, el de área yo lo subí.
Ahí, ese es el trabajo. Acá. Bien. Fíjense acá. Volumen de sólido de revolución. Vamos a hacer justamente este método, ir viendo cuáles serían los radios, los ejes de giro, ¿sí? Fíjense acá, que dice que X coincide, porque a veces uno se confunde, bien, a ustedes les conviene esto, volver a dibujar estos en sus hojas para identificar bien y marcar bien. Este es el eje X, que a veces confunde, ¿sí? Cuando uno pone X', generalmente habla del eje de giro, ¿sí? Entonces, por eso acá dice, se los pongo más grandecito, acá dice que el X coincide con el eje de giro, digamos. El eje de giro es ese, ¿sí? Si no ven, fíjense en este ejercicio, en el C, que acá aparece punteado, que ese es el eje de giro, que sería en I igual a -3, sería el eje de giro. ¿Se entiende esa notación para empezar? Esto es importante que lo ubiquen porque si no después se confunden cuáles son los radios. Entonces tomamos acá un elemento diferencial, ahora voy a tomar un color que contraste, acá tomamos este elemento, ¿sí? Que es el que está girando, fíjense que es este el que gira nada más. Entonces, ¿cuál será? Si está girando en torno a ese otro eje de giro, ¿no? Que es este en torno al cual gira. ¿Será una sección? ¿Es hueco o lleno? Para empezar. Lleno. ¿Hueco? Hueco, porque fíjense que es esta la que Hueco. gira en torno a este eje, ¿sí? Entonces, el hueco, ¿quién me va a estar generando? Esta sección que está acá, yo lo marco acá, ahora después lo borro, ¿no? Todo esto va a ser el hueco, ¿sí? Porque el eje de giro, si yo tengo que identificar cuál es el radio exterior, a ver si se nota con este color, con este verde. El radio exterior es desde el eje de giro al elemento más alejado. Y el elemento más alejado es este, ¿sí? Y el radio interior va a ser desde el eje de giro al elemento más cercano. Entonces tenemos, este es el radio interior y este es el otro, era el radio exterior. ¿Lo ven ahora el que dijo que era lleno, que es hueca la sección? Tengo Sí, que profe, no lo identificar y había entendido pararme. bien. Sí, porque, ¿por qué dijiste eso? Por eso hice esta aclaración al principio, porque como está tan marcado el eje en 2, vamos a tener que cambiar esto por ahí. Como está tan marcado acá, ¿no? Te da la impresión que giraría en torno a eso, ¿no? Porque como ves la sección Claro, que yo pensé gira, que giraban dos. claro, por eso mismo te lo vuelvo a decir y lo vuelvo a aclarar. Les conviene a ustedes hacer el dibujo en sus hojas, marcar bien y que les quede bien claro cuál es el eje de giro, ¿sí? Y acá no remarcar tanto ese valor igual a 2 sería otra función. Fíjense que acá yo Claro, puedo pensar, es que en realidad está marcada para que vean que porque es ahí una función, corta. claro, Claro, ¿sí? Entonces, una función es f de x la que está por encima y en este caso la g de x o el radio interior es una función que es constante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el radio exterior? Si el eje de giro coincide con FX x. Coincide con f de x, ¿sí? El radio exterior. Y el radio interior, igual a 2. igual a 2. ¿Se dan cuenta que acá por eso yo ahí les dije que, bueno, va a depender de x o no? Lo estamos viendo acá, porque el radio interior en este caso es una función que depende de x, pero es constante, ¿vale? Siempre lo mismo, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer es escribirlo en forma genérica. A ver, voy a borrar esto que puse acá para aclararles. El eje de giro, vamos a poner más arriba cuál era el radio interior. Entonces el radio interior era 2. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es poner, bueno, ¿cuál es la integral con esas características? No importa qué expresión tenga la función, ¿cómo sería el volumen? Aplicando ese método. Va a a ser ver cómo, pi cómo hacemos pi. por la integral entre qué y qué. Entre quién y quién. eh, A y B. A y B. Entre A y B. Acá es todo hacerlo así en forma genérica, ¿sí? Entre A y B, ¿de quién? No van a obtener ningún número, ningún valor. Claro, ¿Cuál es el radio exterior? nos quedaba, ¿se acuerdan que nos De había F F de quedado? X F de Bien, X f al de cuadrado. al x cuadrado. elevado al cuadrado, y acá oponemos el 2 al cuadrado, menos 2 al A cuadrado. ver, 2 al 2 cuadrado. al cuadrado. Acá no necesito poner g de x porque ya sé que es 2 siempre, 2. ¿sí? Y eso diferencial de x. Bien, eso es lo que tienen que hacer en este ejercicio. ¿Se entiende? Identificar, acá vamos al b. Identifico, no se los voy a hacer todo, pero identifico la sección, digamos, para tomar un delta
volumen, ¿sí? Que me ayude a identificar bien, identificar los radios. El eje de giro coincide con el eje X, y bueno, tendré que hacer cuál es el radio exterior y cuál es el radio interior. Voy al C, porque el B es muy parecido al primero. Lo que pasa es que ahora el radio interior va a ser variable, ¿sí? Tenemos, esto es lo que gira. Pero el eje de giro está desplazado esta cantidad de unidades hacia abajo, ¿sí? Entonces vamos a identificar cuál sería el radio exterior. Vuelvo del eje de FX. giro al elemento más alejado. Fíjate que yo no te lo voy a marcar. Esto lo tienen que hacer ustedes. Sí, esto es muy importante lo que está diciendo Fabi, porque acá se dan Del eje cuenta. de giro, Ujú. ustedes lo tienen no solo decir cuál es, sino marcarlo, porque acá se dan Sí. cuenta bien. ¿Cuál es f de x? ¿De dónde a dónde va f de x? Desde acá hasta acá nada más va f de x, ¿no? Y el radio yo marqué que era todo. Viene desde acá abajo. Entonces, ¿a qué es igual el radio exterior? Está relacionado con f de x, pero voy a tener que sumarle Sumarle. 3 unidades, que es unidades. esta distancia que hay entre estos dos ejes. ¿Se dan cuenta? Porque el eje, yo lo voy a marcar un poquito más resaltado, este es el eje X, lo voy a marcar bien exagerado acá. Este es el eje X. Entonces la función va desde acá hasta acá, hasta ahí va el valor funcional. Pero le tengo que sumar estas 3 unidades. ¿Lo ven? Ahí se quedaron medio callados. Sí, y el ¿Se radio, Sí, entiende? sí. y el Bien. radio interior, ¿cuál sería? A ver, dice, ¿Y el perdón, interior cuál sería? pero ¿por qué quedó al cuadrado en el A? En el A cuadrado. Perdón, En el A, que leí es un la chat, pensé función, que el era radio sobre. exterior al cuadrado. Perdón, ¿por qué quedó al Vuelvo a cuadrado poner en acá, el... fíjense que estoy... Sí, vamos a escribirle. A ver, Lautaro, Fíjate que volveme a lo que estamos escribir. haciendo es esto. Esto depende de X. Esta es la fórmula, la estoy escribiendo acá, ¿no? Con el método Mm, del disco. Siempre les conviene acordarse de esta, porque si la sección no es hueca, ¿cómo va a ser el radio interior si no es hueca la sección? ¿Cuánto va a valer? ¿O cuántos radios va a Estoy tener? acá, estoy en esta fórmula, ¿no? Ahí ya se Si acordó. la Ya se entendió. sección, está bien, si la sección no es hueca, ¿cuánto va a valer el radio interior? A Sección ver, no no hueca. hueca. A ver. Y va a valer todos, digamos. Claro, pero No, el el radio radio interior, interior, ¿cuánto va a valer? el interior. Igual que el exterior. Pero, Si no es Ah, bueno, hueca. o va a tener. Sí, va a haber un. Sí, Si valen igual, esto igual se me es hace cero y no cero. tengo volumen. Claro. Yo voy a ir otra vez acá al método, a ver. Ahora pasa que me tengo que cambiar. No me di cuenta de traerlo otra vez acá, volumen de sólido. Voy a ir otra vez al método cuando apliqué el método acá del disco. ¿Sí? Fíjense acá. Si yo esto lo considerara ahora como forma general, ¿no? Y digo, bueno, el radio exterior sería esto, desde acá hasta acá. Y el radio interior voy desde acá hasta acá mismo, ¿no? ¿Cuánto sería el radio interior si no tengo hueco? 0. Sí, Cero. Cero. eso. Ah, ¿se entiende? Eso quería. Entonces, perfecto. Yo quería que ustedes lo fueran pensando y viendo. Ahora vuelvo acá al práctico. Entonces, ¿esto para qué es? Si la sección no es hueca, cuidado, ¿no? El radio interior es cero. Entonces, es mucho mejor acordarse de esta fórmula que yo les puse, ¿ven? Voy a tener un radio exterior que depende de x, que va a estar elevado al cuadrado, menos el radio interior. Lo importante es identificar cuáles son estos dos. Si la sección no es hueca, bueno, esto se me hace cero, se me va. Pero si la sección es hueca, tendré que encontrar cuánto es ese valor. ¿Se entiende? Entonces, ¿se acuerdan de esa fórmula? Con el método del disco. Esto cuando estamos aplicando disco. ¿Está bien? No hay Ahora volvamos consulta. acá al ejercicio. Volvamos al C. Ya identificamos el radio exterior, ¿no? Que era la función más 3. Ahora, el radio interior es desde el eje de giro al elemento que está cercano. Fíjense que siempre me tengo que parar acá, ¿no? Pasa que yo como lo estoy acotando aparte. A ver, lo voy a poner acá mismo. El radio interior del eje de giro al elemento que está más cercano. Si me cambio otro elemento diferencial, otra sección,
a otra de las particiones, ese sería el radio interior también. ¿Sí? ¿Cuánto vale el radio interior? Ahora, ¿es variable? ¿Les parece que es ¿Es variable? el ¿O eje cuánto? X No. o no? No es el eje X, porque el eje X sería 0, digamos. Y parte no es un eje. Fíjate que el radio va a tener un valor y va a depender o del valor funcional, ¿sí? Con el otro método va a estar relacionado con X. Pero en este, ¿cuánto vale esta medida? Desde acá hasta acá. ¿Tres? ¿Cuántas unidades? 3. Claro, 3 unidades. Entonces el radio interior es 3. ¿Se dan cuenta? Que tuvo que ver porque se desplazó el eje de giro. A diferencia en el caso A, era porque había un hueco en la sección, ¿sí? En cambio, en el caso C, está desplazado un eje de giro. El hueco se generó porque está desplazado del eje de giro con respecto al eje X, ¿sí? Y eso me lo está dando el radio interior. Entonces, fíjense que es importante identificar los radios. Después, bueno, ustedes lo completan, lo dejo ahí, después lo completan ustedes con esta fórmula, ¿no? Sí, volvamos Así lo después terminan de hacer cuando ustedes. tenemos el otro Así lo método. terminan de hacer ustedes el ejercicio, ¿sí? Claro. Entonces, después tendrán que poner bien en la fórmula, como hicimos acá, ¿no? El volumen, entonces, es tal, ¿sí? Y lo escribo, lo Ujú. desarrollo. Bien, en estos casos, como bien dijo Estela, no va a haber un número. Lo que hay que llegar es a esta expresión nada más. A lo sumo podrán poner 2 al cuadrado 4, digamos, pero no es necesario que hagan más desarrollo. Es genérico, ¿sí? Un ejercicio como para poder afianzar el método. Después sí, más Exacto. adelante, van a tener, acá tienen varias expresiones. Ahora sí, el eje de giro, ahora vamos a ver alguna de estas, que no vi acá, antes de pasar al otro método. Prefiero por ahí que identifiquen bien este método, Estela, y no que Sí, sí, Fabi. vamos a pararnos en este. Si no, de última, el otro método se los explico el miércoles. A ver acá. No, pero tenemos tiempo, Fabi. Son y cuarto. Sí. ¿Dónde está el eje de giro? ¿En cuál? En el F, que Este Fabi es el marcó eje de el giro, diferencial de volumen. ¿sí? En el F, perdón. Pensé que estaban mirando. Este es el F. En el 3, 3. en el 3, dice la autora. Voy a marcar acá, este es el eje, lo voy a estirar para que ustedes lo vean bien, este es el eje X. ¿Sí? Ah, el eje de giro sí, igual a 3. Sí. Igual a 3 está el eje de giro. ¿Bien? Fíjense ahora que se me cambió un poquito las cosas, ¿no? Porque ahora fíjense cómo yo lo voy marcando. ¿La sección que gira va a ser hueca o va a ser llena? ¿Hueca? Hueca, una de las Hueca. formas es imaginarse, yo a veces no lo hago, pero uno puede hacer, bueno, a ver esto, punteadito, ¿no? Punteado siempre, si esto giraría, ¿no? Pasa acá, lo que estaría viendo, la otra sección que me va a cortar en este plano, pasaría a estar acá. Entonces todo esto que está acá en el centro, todo esto, ahora después lo borro, todo esto es el hueco. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, yo ahí lo que tengo que identificar bien ahora es, ¿dónde está el eje de giro? Está por encima ahora de la sección. Entonces voy a decir, bueno, el radio exterior es desde el eje de giro, fíjense, yo marco un puntito, desde el eje de giro, vayan repitiéndose en voz alta por ahí, desde Sí, el eje esto de es giro tal cual, sí. al Al elemento que elemento está más alejado. alejado. Entonces, ese es el radio exterior. ¿Cuál es el radio interior? Del eje de giro al elemento que está más cercano. Ese es el radio interior. Voy a borrar la sección que marqué acá. Bueno, ahora piénsenlo un poquito. A ver, ese sería el radio interior. Ahora bien, ¿cuál sería el radio exterior? ¿Y cuál sería el radio interior en esta situación? ¿El -2 o 2 dice ahí? Ese sería el exterior. Bien. Entonces, ¿qué te parece? Si estoy hablando de radio, ¿sería -2 o 2? Si estoy hablando de valores positivos. 2. 2, ¿sí? Fíjense que siempre es 2, ¿no? Porque me paro en otra sección, eso siempre tienen que identificarlo con distintas secciones y después reemplazar con valores de X también. Pero- Eso después lo vamos a ver bien en la Ah, práctica. Pero Lo el vamos a ver radio, bien en la práctica. el radio ¿Sí? exterior, ¿cuánto sería? Sí, ahí lo dijeron, ¿eh? Pero Ah, 2 no es. no. Ah, El radio exterior, ¿cuánto sería? 2 es lo que está separada, estos dos. esos 2. ¿Cuánto sería el radio exterior? El radio Sí, exterior está desde acá, surge.
Hay otro pedazo acá que me estoy olvidando. 5, dicen los chicos acá en el chat. Bien. ¿Se dan cuenta que 5? Algunos lo pueden pensar así como 3 menos menos 2, digamos. No es lo más aconsejable, siempre es mostrarlo. Entonces el radio No, sí. exterior Ujú. sería Manejarse como con 5. unidades. ¿Sí? Siempre manejarse con las unidades. Y bueno, ¿cuál es la distancia que tengo de acá hasta acá? ¿No? Y que es siempre la misma, de acá hasta acá. Entonces digo, bueno, eso es 5. Entonces el radio exterior es 5. Esto lo borro para que no quede evidencia, porque si no a veces se hacen lío con las recetas. Sí, ¿Se sí, dan porque cuenta ahora el que dijo siempre 2? toman igual. Porque si vos tomas 2, lo estás tomando, ahora lo voy a marcar con verde, lo estarías tomando desde acá hasta acá. Y ese no es el radio exterior. ¿Te das cuenta que no es 2? A ver. Siempre es, Sí. ¿sí? Sí. Siempre es desde el eje de giro. Bien. ¿Y el radio anterior cuál sería? F de X. Esto, Mm, fíjense acá, A estos ver. son tramposos. Yo decidí Sí. detenerme en este. Sí. ¿Desde dónde Desde se acá hasta mira? acá, Claro, eso. ¿De dónde se a mide ver, un Con, amarillo con acá, negro porque por yo ahí, Fabi. tengo, sí, no tengo cargado el lápiz amarillo. Desde acá hasta acá es la función. Esta es la función. Eso se dan cuenta donde pongan el eje X, ¿no? Donde tengan la eje X, de ¿Ves ahí que a el ahí. eje, por eso acá marqué bien el eje X? Por eso Fabi Desde lo agrandó. acá hasta acá es la función. Pero yo quiero el radio que es desde acá hasta acá. Ese es el radio. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿cuánta distancia tengo? Yo lo voy a marcar acá. Desde acá hasta acá tengo 3 unidades. Acá sí, por ahí es mejor pensarlo como recta, como resta. Y desde acá hasta acá tengo la función. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es a 3, ¿sí? Le voy a ¿Le estar restás? restando la función. Eso, a 3 le saco ¿Sí? la función. A las 3 unidades que están separadas el eje de giro del eje, le resto la función. Y me va a quedar un valor positivo, ¿sí? Porque si a 3 le resto la función, fíjense que todos los valores funcionales entre A y B son menores a 3. ¿Está bien? Entonces, el radio Se cortó Fabi un poquito. es A es le resto la función. Le resto el valor función. ¿Sí? Ah, ahí se cortó Y Fabi. el radio exterior era 5. Ahí está. Esto es muy importante. Practiquen. Fíjense que es importante esto. Practiquen todos estos ejercicios. ¿Sí? Todos estos son genéricos. ¿Sí? Entonces es importante que lo marquen, lo amplíen, lo grafiquen bien en una hoja aparte, marquen bien de dónde a dónde. Fíjense cómo yo lo nombro acá, ¿no? Vuelvo a decir, radio interior, y ven que armo este punto para ver de dónde parto. Desde el eje de giro al elemento que está más cercano. Y el radio exterior es desde el eje de giro, marco negro, sí, desde el eje de giro al elemento que está más alejado. ¿Sí? Y siempre el valor funcional es del eje de X a la función, ¿no? Para que no se Siempre la hagan lío con función. la otra línea. Claro. Sí, sí. Por ahí, cuando tengamos ejercicios que no sean generales,